Bueno, pues Clemencia, quería un poco saber qué podrías destacar de todos estos años en Lerram Support, qué destacarías más a nivel personal. Pues yo empecé en pisos en Ramón Albó, que está cerca de Lloret, y empecé haciendo prelaboral. Y hacíamos recados administrativos, que fue muy bueno para mí, para mi experiencia. También tuve la oportunidad de asistir al gimnasio, que lo tenía al lado, era muy importante para mí el deporte. Y luego pues me trasladé a otro piso nuevo, que es en la Alfambra, y en el cual estoy muy contenta y me gustaría estar más años viviendo allí y seguir más adelante con AREF. Muy bien. ¿Cómo has vivido todo ese proceso? He podido vencer a una enfermedad que tenía, que es la esquizofrenia paranoide, y con el psiquiatra el seguimiento es muy buena. Ellos nos apoyan, igual que los educadores, están para apoyarnos y hablar cuál es el motivo por lo que estamos pasando, de poder tomar algunas pastillas que son muy buenas para la salud y para poder dormir y estar en forma, es decir, no alterado, sino pacíficamente. Y para mí ha sido muy importante estas pastillas, aunque al principio yo decía de que no me convenía, pero no lo he podido dejar. No ha sido fácil dejarlo y no es fácil. Y bueno, pues estoy contenta porque el médico me ajusta la medicación hasta donde puedo estar, y el poder hacer una vida normal ha sido muy importante para mí. Y bueno, con la medicación poder hacer una vida normal es muy importante también. ¿Y algo más que quisieras destacar de tu experiencia, del paso por los diferentes servicios, a nivel personal? ¿Qué es lo que más podrías destacar? Actualmente estoy por los 10 años y bueno, pienso seguir más. y con los compañeros de piso pues nos tratamos como una familia, todos vivimos ahí, nos comportamos como si fuéramos una familia, cada uno en su habitación, conversamos, coincidimos, comemos juntos, a veces salimos a pasear con Alejandra, vamos a dar una vuelta por Barcelona, vamos a la playa, vamos a visitar museos que son gratuitos en Barcelona. Bueno, clases de danza también hacemos danza y algunas veces salimos a algunos parques a grabar un poco de danza. Muy bien. Y yo estoy muy contenta de estar. Es lo mejor que me ha podido haber pasado y pienso que dure más, por muchos años más. Muy bien. Y tengo que reconocer que acompañarte en todo ese proceso, ¿no? Y es verdad que ahora tenemos una etapa más intensa tú y yo, Sí. pero ya hace tiempo que nos conocemos y la verdad es que desde el equipo de Habitatge estamos muy contentos de todo lo que has ido consiguiendo, ¿no? Sabiendo pues que hay momentos que no son fáciles, pero que has sabido sobreponerte y destacaríamos mucho tu capacidad de resiliencia, ¿no? Cómo has ido superando muchos momentos difíciles, pero también... He tenido algunas caídas, algunas pero también vemos subidas, que disfrutas, ¿no? Que también tienes momentos que te sumas a las propuestas que te lanzamos, a las tuyas propias también, cosas que nos propones. Por lo tanto, estamos muy contentos porque te dejas acompañar y realmente es un placer estar contigo y acompañarte en todo esto. Muchas gracias por colaborar con el vídeo de hoy. Yo también estoy muy contenta de estar en pisos y sobre todo como me gusta el deporte y he tenido la oportunidad de conseguirlo allí donde estoy cerca, pues hacemos básquet, yoga, danza, me he apuntado a todos estos deportes y yo estoy muy a gusto con eso porque me gusta el deporte y estar en forma es importante también para la salud. Y tanto.
Pues muy bien, Clemencia, nos alegramos mucho de que puedas compartir tu experiencia y que podamos seguir el tiempo que sea necesario, lo que tú necesites, Sí. y hacia adelante. Muchas Sí, gracias. sea todo para mejor y gracias, Are, por estar con nosotros, que es una parte de paz, de tranquilidad, de poder estar en el piso de una forma tranquila. Muy bien, pues muy amable por tus palabras. Gracias.